todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años, sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo a las 8:05 de la mañana del 27 de mayo del 2026. En Noticias con Café hoy vamos a hablar de lo que queda de decir con relación a Sebastián Negrón. Unas expresiones que hizo súper desafortunadas, con mucho desconocimiento, el pasado jueves. Y que viernes realmente que nosotros trajéramos a la atención el pasado sábado, que nos parece que es lo que se puede destacar que fue parte de su inmadurez en su posición. ¿Cómo queda el Partido Nuevo Progresista y Tomás Rivera Chatz sobre todo frente a esa renuncia? Y lo que Tomás Rivera Chatz aprovecha para decir en 19 minutos con 19 segundos ayer en el hemiciclo del Senado, que resulta en 4 premisas totalmente falsas el discurso de Tomás Rivera Chatz. La reunión con la gobernadora de Puerto Rico, que no se habló nada de lo que es importante para ellos como partido, que es precisamente los problemas que tienen y que ayer provocaron que alguien, no se sabe quién, pero que se presume que es del propio Partido Nuevo Progresista, le colocara una tumbacoco a Tomás Rivera Chatz en el área del Capitolio, llamándolo frágil y que no tiene babilla para correr para la gobernación. Vamos también a hablar del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Está en el closet definitivamente, lo que resulta ser en las 4 premisas falsas de Tomás Rivera Chatz. Y vamos a traer por fin la imagen que acaba de publicar la amiga y psicóloga Catherine Angueira sobre aquel que en efecto fue la persona que Susan Roy Fuertes mandó a cuidar por $60,000 para que incluyeran a su amigo Wilfredo Benítez en el área de cuido de un contrato que le pagaron a Hacienda Don Luis para que contratara a su vez a Wilfredo Benítez y a One Source Investigation por $60,000. De todo eso vamos a hablar y vamos a ustedes primero. Gracias por estar. No se olviden, siempre pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat cuando estemos en vivo. Y eso estamos haciendo ahora mismo. Y por ahí sé que ya hay donativos. Gracias por eso. Florence Ramos llegó primero desde Yauco. Edgardo Núñez, salúdame a Elsa. San Juan Paloma.
Rafael Avilés, María Isabel Santiago, Mick Berni, Lisette de León Alicea, está Carolyn Miranda, Tito Cresco y FIFA desde el oeste, que ya están promocionando el encuentro de Bonito. Sandra Infanzón, Vivian Rivera, también está por ahí, J. Rodríguez, Luz Díaz desde Winter Garden, Hilda Rodríguez, Vivian López, Efraín Borrero, María Buzón, Nelson Guzmán, María Judith Colón, buenos días, Nereida Ramos, JR, Rafael Texidor, Heidi Ramírez, Bodrogo, Heidi desde Michigan, como siempre, Papo Donel desde Florida, Rita Guzmán desde el oeste, Rafael Rodríguez, gracias por tu aportación, Mildred Lozada, Carmen Muñiz dice, buenos días desde Mayagüez, Carbón de Palo, el local que más me gusta. Carmen Muñiz, yo no te conozco, qué bueno que te voy a conocer allí. También está por ahí Carmen Dávila, Norma Rivera, Aices Camilo, Edwin Cartagena, Estrella Luna, Tati Pérez, Elisa Licea, Luis Daniel Ortiz, Berenic, Olga Inés, Salcero y de la Mata, Florence Ramos, dice María Buzó, Minider, ayer estaba mansita porque se le cayó el telón de su tragicomedia y luego salió a la conferencia de prensa corriendo. Ilka Hernández, Madeline Rivera, Luis Eduardo, Gloria Ramos y Norberto Cancel. Hay una nota que quizás por ahí debo empezar, que publiqué ayer y que me parece que es súper importante porque es parte de los esfuerzos que están haciendo los miembros del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats, desde el Senado de Puerto Rico, que es un proyecto de su autoría. Y tiene que ver con lo que está haciendo el Partido Nuevo Progresista en el área de los permisos. Ustedes, perdón, de los permisos no, de el asunto de el registro de corporaciones. En el registro de corporaciones hay también un registro que trae a las personas jurídicas en el Departamento de Estado, que es un registro público. Ayer Tomás Rivera Chats bajó en calendario, no sé si fue aprobado, una enmienda para hacer ese registro de personas jurídicas donde está la información precisamente de las corporaciones. Esas corporaciones que también pueden estar haciendo negocios con el gobierno de Puerto Rico para sacarlo del registro público. Es interesante porque inmediatamente que leí el proyecto, entendía que era el registro más completo que tiene las sociedades especiales, etcétera. No es ese registro todavía, como me dijo con mucha suspicacia una persona ayer. Porque lo que está haciendo Tomás Rivera Chats, y déjenme buscar la imagen porque yo creo que es importante traerla, es precisamente lo que viene haciendo desde que empezó a trastocar todo lo que es público y es información pública en el registro del Departamento de Estado, pero sobre todo en el área de la ley de transparencia. Ustedes saben que Tomás Rivera Chats traqueteó con la ley de transparencia, la enmendó, Carlos Johnny Méndez no celebraron vista, trajeron las enmiendas y la gobernadora convirtió en ley lo que antes le podía tomar a una bien poco tiempo y ahora se extiende hasta 60 días y cuidado si más. Y precisamente esa intención de hacerle más difícil la vida a las personas que quieren información pública, además de a los periodistas que somos los que estamos en esta misión, los que creemos en el periodismo de investigación y lo hemos practicado toda la vida, de traerle información al país que sobre todo el Partido Nuevo Progresista no quiere que se sepa. Y lo que hizo Tomás Rivera Chats con relación a esto es precisamente, de este proyecto, el proyecto 1025, eliminar el registro público de corporaciones, personas jurídicas. Lo que hace que sea cada vez más difícil uno buscar información que tiene que ver cuándo se registraron, si cumplen o no con las radicaciones de informes al Departamento de Estado, con todo lo que tiene que ver con cómo se organiza esa organización, quiénes son sus directivos y además
si hacen negocios con el gobierno, están cumpliendo con la ley. ¿Cuáles son las resoluciones corporativas? ¿Quiénes son los miembros que entran y salen? Una vez más, Tomás Rivera Chats, el transparente, el que dice que es transparente, mintiéndole al pueblo de Puerto Rico, bajando este tipo de proyectos de enmiendas a través de la Comisión de Reglas y Calendario sin ninguna discusión. María de Lourdes Santiago trató de colocarle una enmienda para que no fuera, para que siguiera siendo público, y se la derrotó el Partido Nuevo Progresista, el partido que alega que barrieron, el partido que quiere barrer al pueblo de Puerto Rico con todas las leyes que tienen que ver con los permisos para desplazarlo y con todas las leyes que tienen que ver con la transparencia, precisamente para inculcar e institucionalizar la transparencia. Vamos entonces a esta imagen que yo creo que ya voy a colocar con todas las letras. Miren, yo les había dicho a ustedes que en efecto yo tenía este nombre. Yo tenía que había sido un ofensor sexual que estaba en el registro público de ofensores sexuales del Departamento de Justicia, pero no lo había traído porque mis asesores legales, y yo trato de ser bien justa cuando traigo este tipo de información, me habían advertido que tenía que tener cuidado porque podía ser una información que me provocara problemas. Y yo, por sacar el nombre de esta persona, no creía que debía arriesgarme a eso. Pero hoy, Catherine Angueira, que es una activista, como sabemos, de los derechos de las mujeres, que ha estado al pie del cañón con relación sobre todo a lo que es inminente, la protección de las mujeres que son víctimas de violencia sexual, lo sacó esta mañana. Ismael Nieves Rivera es esa persona que en aquel momento tengo entendido que tenía 38 años y en el 2026 tiene 44 años, que fue la persona que provocó que Susan Roy Fuertes trajera la famosa condición para provocar que la Hacienda Don Luis subcontratara sin estar en el contrato de la división de servicios a personas con discapacidad funcional en el Departamento de Salud, que ella dirigía, a One Source Investigation, Wilfredo Benítez, su amigo. Y le dieron un contrato de 60,000, de los cuales 30,000 por lo menos pasaban a ser dinero que le pagaba el contratista a la corporación de la que es parte Wilfredo Benítez. Así que ahí está. Para aquellos que lo pedían, ahí está la identificación. Yo quiero también traer esta imagen, porque es maravilloso que Joan Rodríguez Bebe, que se hace pasar por la defensora de los menores, para que las mujeres no hagan lo que quieran con su cuerpo y que hablen de no nacido, el disparate del no nacido, que incluso ha traído la legislación del Partido Nuevo Progresista a base del fundamentalismo religioso con lo que legislan. Joan Rodríguez Bebe estuvo en la famosa, que no fue nadie, actividad de CIPAC, organización de magas que proponen no solamente el fundamentalismo religioso, pero con esa excusa engañar incluso a mucha gente diciendo que se pleguen a ellos porque lo que está haciendo Donald Trump es lo que hay que hacer para darle libertad económica a las personas que se fundan en ese pensamiento. Pues nada más y nada menos que participó de CIPAC con Brock Pierce. ¿Quién es Brock Pierce? Pues sí, el que no solamente ha sido investigado por ofensas sexuales contra menores, sino que participó de la red Epstein. Y ahí están todas las evidencias que salieron en los archivos Epstein del Departamento de Justicia. Y por último, en términos de temas cortos
Yo quiero llamar la atención de este titular. La orden ejecutiva permitirá agilizar la implementación de medidas de mitigación. Esto con relación a lo que Jennifer González llamó un estado de emergencia por la erosión costera en Loíza. Esta es la misma gobernadora que radica un proyecto de administración de reforma de permisos que lo menos que hace es intervenir con la zona marítima terrestre, zona de salvamento, bienes de dominio público del pueblo de Puerto Rico. Precisamente lo que puede pasar a partir del cambio climático que ella niega y que es por lo que está declarando un estado de emergencia en la erosión costera de Loíza. Cuando usted tiene una gobernadora que tarda un poquito más a veces que Tomás Rivera Chatz en decir 4 paquetes a los periodistas, lo que se impone más que el titular es el cuestionamiento a la gobernadora. Por eso es tan importante que ustedes escojan dónde se van a informar. Porque hay compañeros en los medios tradicionales que están incluso arriesgándose y forzando a sus patronos a que tengan que incluir las preguntas urgentes que hay que hacerle a los gobernantes de Puerto Rico. Pero hay aquellos que se callan y no dicen ni esta boca es mía. Y de un tiempo a esta parte son muchos más. Por eso, el periodismo independiente, que quiere ser visible, quiere seguir siendo visible a pesar de los retos económicos que tenemos. Es importante para que ustedes se vayan con información porque ustedes tienen derecho a saber. El derecho a saber es del país, es de la ciudadanía, es de los constituyentes, de los políticos, es del pueblo, el soberano. Y nosotros somos los intermediarios para que eso ocurra. Cuando Tomás Rivera Chatz quiere taparle la boca y bloquear el registro de corporaciones, que ya hace 2 semanas lo trató de hacer Rosacheli Rivera Santana y tuvo que echar para atrás. Ahora están empezando a tajurear con la ley de corporaciones y el Código Civil para que no sea público, en principio el de personas jurídicas en el Departamento de Estado. Eso es importante y ustedes lo saben por Bonita Radio y por otros medios independientes. Por eso es tan importante que nos apoyen y den la milla extra y lo que puedan contribuyan con nosotros y sobre todo compartan los contenidos y díganle al mundo, suscríbete, ahí es donde está la verdad. Y entonces, vamos a empezar el tema de Sebastián Negrón. Ayer hicimos una intervención de 22 minutos para hablar del asunto porque nos parecía que era importante. Y nosotros decíamos que uno de las desgracias de esa renuncia, a mí me parece que es el único o era el único que lucía bien, aún con los errores que había cometido o que ha cometido en su carrera, Sebastián Negrón Reichard. Porque Sebastián Negrón Reichard estaba haciendo algo desde el punto de vista del trabajo que tiene que hacer el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio en relación a las expansiones de las empresas que ya están en Puerto Rico, haciéndole la vida un poco más fácil, pero sobre todo, lucía bien en ese esfuerzo. Sebastián Negrón Reichard cometió un error la semana pasada, que yo creo que hay que destacar porque la Sociedad Puertorriqueña de Planificación lo destacó y nosotros lo trajimos el pasado sábado. Y es precisamente lo que plantea cuando dice que la Junta de Planificación le sirvió mal a Puerto Rico y para lo único que estaba era para quebrar a Puerto Rico. ¿Por qué cometió un error? Porque, como salió la Sociedad Puertorriqueña de Planificación y como también dijo Pedro Cardona Roy, parecería producto del desconocimiento y parecería además inmadurez de su parte. Porque es el desconocimiento absoluto de lo que para la historia ha sido la Junta de Planificación para Puerto Rico. Un ente que, como muy bien dijo Pedro Cardona Roy, ha servido para que
haya un movimiento de organización social y planificada, que incluso tiene que ver con lo que ocurre en el país desde el punto de vista económico, porque allí es donde van los números y ahí es donde se analizan. Pero yo creo que es bien importante destacar que de un tiempo a esta parte el Partido Nuevo Progresista ha destruido, como tantas otras agencias, la Junta de Planificación de Puerto Rico. Y eso no lo dijo el ex secretario del Departamento de Desarrollo Económico. Como muy bien dijo la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, la Junta no maneja el presupuesto del país ni promueve el aumento de la deuda pública. Su responsabilidad es planificar el desarrollo holístico y sostenible de Puerto Rico y asesorar a la rama ejecutiva en dicho proceso. Desprestigiarla con afirmaciones simplistas no contribuye a la solución de los problemas estructurales ni al desarrollo del país. Lo que corresponde es defender el proceso de planificación como instrumento de justicia, orden y visión de futuro. Lo menos que lleva la Junta de Planificación como organismo creado precisamente en las administraciones del Partido Nuevo Progresista cuando Luis A. Ferré, en el caso de la Junta de Calidad Ambiental, en el 1942, bajo la dirección de Luis Muñoz Marín, se creó la Junta de Planificación. 84 años. Y me dice Sebastián Negrón, o por lo menos dijo a un periódico el pasado viernes, que para lo único que servía era para quebrar a Puerto Rico. Le contestaron los planificadores. Sí, yo creo que fue una inmadurez, sobre todo cuando, como he dicho antes, Sebastián Negrón es nieto de Héctor Reichard, uno que fue secretario del Departamento de Justicia bajo Carlos Romero Barceló, mínimamente un año, es más, menos de un año, porque como sabemos, venía el asunto del Cerro Maravilla y parece que Héctor Reichard tenía otra idea y no la de Carlos Romero Barceló, y duró poco en el poder. Yo creo que hay que destacarlo y hay que decir que esta fue una burrada de parte de Sebastián Negrón. Como también yo creo que fue una inmadurez, pero también quizás desde la posición política de donde habla, ideológica desde donde habla, Sebastián Negrón no era el enemigo de los inversionistas políticos. No era el enemigo de los que desplazan con la privatización, etcétera. Que desplazan con la compra de terrenos públicos para hacer grandes desarrollos a precios que son inalcanzables por la sociedad, los ciudadanos de nuestra sociedad. Todo eso es importante a Sebastián Negrón, pero yo creo que no se le puede quitar que tuvo una buena imagen y que proyectó diligencia y agilidad. Ahora bien, ayer sacaron como una historia noticiosa lo que decía un documento que no se autentica para nada, pero que dice o lo identificaron como un borrador que en un momento dado circuló en el Departamento de Desarrollo Económico por lo que estaba ocurriendo allí, que se declaraba que eran intervenciones de otros funcionarios, aparentemente de la Fortaleza, con la gobernanza interna e institucionalidad de la agencia, que supuestamente esas determinaciones lograron hacer revertir las 2 suspensiones sumarias emitidas como consecuencia directa de los hallazgos de la evaluación sobre alegadas intervenciones indebidas en procesos de contratación divulgados la semana pasada, el famoso contrato a Digimedia, y que supuestamente eso tuvo como consecuencia las dimisiones de la jefa de personal, la persona que lideraba las iniciativas estratégicas y el gerenciamiento de la transformación del sistema de permisos,
el asesor legal general, la jefa de finanzas del DIDEC y de PRICO, el director de la Oficina de Incentivos, el líder de los esfuerzos estratégicos de reshoring y semiconductores, la persona a cargo del concierge ejecutivo, el director de la División de Drones de Puerto Rico, la persona al frente de la estrategia de carga aérea, el director de comunicaciones, entre otros. Y yo tengo que decir que nosotros tenemos que ser mucho más cuidadosos cuando hacemos un trabajo y le decimos a la gente que esto es parte de esos problemas que supuestamente se dan en desarrollo económico por lo que renunció el secretario Sebastián Negrón Reichard. Porque lo diga un documento que no está autenticado. Vamos a empezar por lo más básico en el periodismo. Si usted no autentica el documento, no puede decir que es cierto. Y por otro lado, todas esas plazas, todas esas posiciones, no les voy a llamar plazas, son empleados de confianza. Los empleados de confianza son de libre remoción. ¿Saben por qué? Porque cuando se va el que los nomina, cuando se va la autoridad nominadora, se van todos. Y el que viene tiene que nombrar a su personal de confianza. Si eso fue lo que ocurrió con Sebastián Negrón y ese personal, yo creo que es justo decirle al país, es posible que aquel documento que no está autenticado no diga verdad. Sobre todo, gente, en el contexto de dos facciones en el Partido Nuevo Progresista que se están peleando por el poder económico que podría tener la chequera del pueblo de Puerto Rico. Que hay una postura que asume la fortaleza supuestamente que no deja que los jefes de agencia traigan a su gente. Pero Sebastián Negrón le dio total credibilidad siempre a los empleados que tenía de confianza. Nunca lo escuchamos diciendo que no sirven y que me tengo que ir porque me obligan a tener los empleados. Y a mí me parece que es responsable decirle al país, no necesariamente los colegas que trajeron ese documento sin autenticar, están adjudicando la verdad de lo que ocurrió en ese asunto. Y que si lo van a traer, tienen que decir, son empleados de confianza que son de libre remoción. Y segundo, son empleados de confianza en el contexto en que ahora mismo no se sabe si los nombró Sebastián Negrón o lo nombró la Fortaleza. Porque lo que dicen es que Francisco Domenech no deja que nadie traiga al segundo, ni al tercero, ni a los de confianza, porque es parte del control que quiere asumir del Ejecutivo. Me parece que es justo con las audiencias decir que eso pudo estar pasando. Eneida, gracias por tu aportación y por tu apoyo siempre. Entonces seguimos, y yo no lo traje ayer, pero quiero traerlo hoy. Lo que dijo la gobernadora con relación a la renuncia de Sebastián Negrón Reichard, que me parece importante que ustedes lo escuchen también. Tomó por sorpresa, me enteré aquí en un pasillo, así que no he visto la carta, nadie me había llamado para eso, me enteré por ustedes. Me decepciona porque yo creo que fue un gran secretario de agencia, hizo mucho y trabajamos mucho, tan reciente como el día del mensaje, estuve en llamadas telefónicas con él para discutir el futuro del muelle de Ponce en términos de desarrollo económico, así que lamento muchísimo, ¿verdad? Su decisión y que no la haya discutido conmigo. La carta es fuerte, gobernadora, hay presiones fuertes. Pues le digo, no he tenido la oportunidad porque no la discutió conmigo, no lo habló conmigo, me tomó totalmente por sorpresa, me estoy enterando por ustedes porque ni siquiera una llamada tengo. Pero dice que laceró la confianza, que se va porque no hay confianza entre las partes y es una aseveración fuerte. Vuelvo y les digo, yo no he tenido ni siquiera, no tuvo conmigo la deferencia de llamarme o de enviarme esa carta o de discutirla conmigo. Me estoy enterando por ustedes, mientras estoy aquí en esta conferencia de prensa. Yo tuve oportunidad de hablar con él la semana pasada discutiendo proyectos de desarrollo económico. Si no hubiera tenido mi confianza, ustedes lo hubieran sabido. Yo creo que yo he sido una gobernadora que ha hecho una apuesta tan grande en el desarrollo económico y en la manufactura y he respaldado al secretario de Desarrollo Económico como ningún secretario de agencia. Y les digo más,
Lamento mucho esa decisión porque creo que fue una estrella en mi gabinete. La lamento muchísimo. Culminamos la conferencia de prensa. Gracias por Gracias a todos por eso. Intervención de Fortaleza. Culminamos la conferencia. Gracias. Bueno, la gobernadora salió corriendo. No, la gobernadora estaba pasma. La gobernadora estaba desencajada. Yo creo que eso es clarísimo. Yo creo que la gobernadora, en efecto, no se esperaba esto. Hay una imagen que ha traído incluso Zaida Cucuza Hernández de la gobernadora como una persona vaga, holgazana. Si la gobernadora de Puerto Rico no tiene el control de que un jefe de agencia le renuncie a ella, gente, la cosa en Puerto Rico es peor de lo que esperábamos en el gobierno de Jennifer González. Eso tiene que ver mucho con usted estar y usted asumir el control de su gobierno. Y en efecto de estar en muchos lados a la vez. Eso le cuesta tanto a los gobernantes que inmediatamente le salen canas. Inmediatamente, a los 6 meses, ya tienen serios problemas de verse más jóvenes de lo que llegaron. Se ven embaratados. Yo me cuestiono si lo que está pasando con la gobernadora es que ella tiene una gobernación bien light. Y realmente, además de no saber qué es lo que ella le debe a Francisco Domenech, le está corriendo el gobierno incluso físicamente. Porque es imposible que un gobernador no sepa que su secretario de Desarrollo Económico, al que identifica como una estrella en su gabinete, no le diga a ella, me voy. No hay confianza, se acabó. Es imposible. La gobernadora lucía desencajada, la gobernadora lucía, ¿qué es esto que yo hago? Y yo me voy a retrotraer a lo que a mí me dijeron que fue una conversación entre la gobernadora el pasado año y Marcos Rodríguez Gema. Cuando Marcos Rodríguez Gema fue a cuestionarle a la gobernadora que esto era un desastre, que la gente que votó por ella estaba arrepentida. Y la gobernadora se llevó las manos a la cabeza y empezó a llorar. Esa es una persona que no tiene control de nada. Y que se atreva a decir que ya no sabía que esto era tan fuerte. Es bien serio, bien serio. Pero de ahí tenemos que irnos a la supuesta reunión, a lo que supuestamente iba a ocurrir cuando Tomás Rivera Chats llegara a la fortaleza, que no pensamos nunca, porque nunca nos dijeron que iba a llegar con Carlos Johnny Méndez. Parece que la propuesta no era, vamos a hablar tú y yo de nuestras asperezas y vamos a limarlas. No. Allí no hubo contentura. Allí llevaron a Carlos Johnny Méndez de buffer. Sirve de buffer. Lo llevaron como para controlar, para que hubiera alguien que pudiera hablar con los periodistas de lo que él quiere hablar, ella quiere hablar, que es lo que va a pasar con los proyectos que están pendientes. Con las muelas de atrás. La gobernadora se tomó una foto con Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez. Ajá, una sonrisa así como de, ajá, ay, qué chévere. Estoy aquí obligada. No pasó nada en esa reunión. Ya Johnny Méndez salió de apuntador de talking points y Tomás Rivera Chats salió a la defensiva. Lo menos que pasó antes de llegar a esa conferencia que obviamente se colocó, salieron de la reunión y fue entonces una conferencia de prensa improvisada allí en la fortaleza, fue que hubo una tumbacoco que llegó al área y se paseó por el área del Capitolio diciendo que Tommy no tiene babilla, que
no tiene babilla para nominarse o para ser candidato a la gobernación, que es un hombre frágil y que fue al discurso o al mensaje de Estado, que habló, susurró, le dijo algo a la gobernadora, pero de ahí no pasó nada. Ella lo invitó a la fortaleza y dicen que el nuevo Tommy, y utilizan el K para decir ya ustedes saben qué, pero finalmente se cansa y no llega, no tiene babilla. Estando Tomás Rivera Chatz en la fortaleza, eso es lo que le pasa y lo que corre por allí, por el área del Capitolio. Que este es un video que nosotros sustraímos del compañero Manuel Crespo, que lo publicó en sus redes, y que aparenta, para mí, aparenta querer establecer que fue el Partido Popular porque utiliza la palabra frágil, que es la palabra que le dijo y la categoría que le estableció el comisionado residente Pablo José Hernández a Tomás Rivera Chatz la semana pasada en una entrevista. Pero a mí no me cabe la menor duda que este es el mismo Partido Nuevo Progresista. Este es el síndrome aquel de Roberto Resach Benítez diciendo: no metas la pata en San Juan, cuando Zaida Cucuz Hernández iba a correr contra Sila María Calderón. Definitivamente. De eso estamos hablando. A ese nivel está ese partido. Y Tomás Rivera Chatz tratando de poder salir a decir algo más o menos positivo. Les petaron la tumba coco. Y cuando salió, pues tuvo que ir a la defensiva a maltratar a la compañera Nuria Sebasco, que le estaba haciendo preguntas. Pregúntaselo tú a él. Y no hay un periodista que se tire para atrás y le diga: oiga, usted siempre fue así de malcriado cuando era niño. Usted siempre es así de déspota. Aquí los que hacemos preguntas somos nosotros. Si no le gusta, no las conteste. Total, no se la está contestando al país. Así que esa fue la preparación de Tomás Rivera Chatz después que salió de esa reunión, porque ya venía. Mire, Tomás Rivera Chatz se pasa en medio de un mensaje de Estado de su gobernadora chequeando el teléfono. Ustedes pueden estar seguros que estando allí le llegó: mira lo que tienen para ti en el Capitolio. Tienen ya que estar buscando de quién es la tumbacoco. Yo estoy segura que ya lo tienen que tener. Eso no es del Partido Popular. El Partido Popular no tiene echado para eso en este momento. Así es que, no sé. Tomás Rivera Chatz empezó con el pie izquierdo ayer. Pero a eso también yo tengo que decir que yo habría querido estar por un rotito para ver si en algún momento se encontró con Francisco Domenech en la fortaleza. Porque miren que Francisco Domenech ese sí que está en el closet. Ese sí que no ha dicho ni esta boca es mía. Cuando todo lo que tiene que ver con Sebastián Negrón Reichard tiene que ver con sus ejecutorias desde la fortaleza. Pero entonces vamos a lo que ocurre ayer en el hemiciclo. Miren, yo los tengo que escuchar porque es parte de mi trabajo. Y cuando Tomás Rivera Chatz deja a la vicepresidenta como presidenta incidental para irse al podio a decir 4 cosas, pues yo lo escucho porque pues uno tiene, sobre todo ayer que veníamos del asunto de Sebastián Negrón, pero más importante aún, yo quería saber, como yo anticipé ayer por la mañana, cómo iba a contestar Tomás Rivera Chatz a toda la crisis que tiene después que su estrategia brillante con Sánchez Sifonte trajo a Carlos Mellado a decir, su contratista a $30,000 hasta junio 30,
como el que trajo la información de toda la investigación del Departamento de Salud en el 2021 con relación a Susan Roy Fuerte. Y es importante porque no podemos olvidar y contextualizar los 19 minutos, 19 segundos que Tomás Rivera Schatz estuvo ayer trayendo información a la minoría del Partido Popular, a la minoría del Partido Independentista, porque él alega que ellos no han hecho nada y que él sí ha hecho mucho. Entonces, lo primero que pasa es que Tomás Rivera Schatz empieza a tratar de establecer por qué el Partido Popular no tiene razón en que se reabra la investigación de Susan Roy Fuerte. Y como yo dije ayer, dejó solos a la minoría del Partido Popular. Porque a Tomás Rivera Schatz alguien le dijo, ¿sabes qué? Fuiste por lana y saliste trasquilado. Se nos va el partido más allá de Jennifer. Así que más vale que te calmes y le bajes la diapasón. Porque quienes están brillando son la oposición y nosotros estamos quedando como aquello que dijo Ricky, que cogía a los de nuestro grupo. Y Tomás Rivera Schatz ayer se bajó de la guagua de la investigación de Susan Roy. Pero lo más increíble es que cuando lo argumenta en el hemiciclo, miente descaradamente. Mire, usted puede decir que el Partido Popular hace 12, 16 años que no es una oposición activa. Usted puede decir que el Partido Popular, bajo José Luis Dalmau, le cargó las maletas al PNP, a Pedro Pierluisi y a Tomás Rivera Schatz. Lo puede decir con evidencia. Lo que no puede decir es que Carlos Mellado en el 2021 le dijo a Puerto Rico, a través de los medios de comunicación, que Susan Roy Fuertes era la jefa de la División de Servicios al Adulto con Discapacidad y que él investigó a través de su oficina legal un contrato nebuloso y que le había referido al Departamento de Justicia. Eso es falso y Tomás Rivera Schatz lo sabe. Era presidente del Senado José Luis Dalmau. Si el que era secretario del Departamento de Salud de la administración de Pedro Pierluisi y de Tomás Rivera Schatz como buenos PNP, gobernador y portavoz de la minoría, tenían a Carlos Mellado con esa información, ¿por qué no la sacaron? Pero ahora Tomás Rivera Schatz se atreve a decir que fueron los populares que no la sacaron, porque eso había salido ante la opinión pública a través de medios de comunicación. Falso, Tomás Rivera Schatz. Falso. Si decimos lo uno del Partido Popular, hay que decir lo otro. Ellos no eran los responsables. ¿Ustedes saben quiénes eran los responsables? Ustedes, que eran el Ejecutivo, que tenían un secretario del Departamento de Salud, que le hizo una carta al secretario del Departamento de Justicia, y tanto Mingo Emanueli como Carlos Mellado se callaron la boca. Y todavía hoy, este Carlos Mellado Rivera Schatz, que es su secretario, su asesor por $30,000 de fondos públicos, todavía le dice al país que no lo hizo porque no le quería manchar la reputación. Fueron ustedes los que chanchullaron la investigación desde el día 1. Ustedes como buenos PNP. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo Tomás Rivera Schatz cuando habló de esto. Son 4 las falsedades que encontramos en el discurso de 19 minutos de Tomás Rivera Schatz. Yo les voy a pasar la primera, porque es importante, aunque dure 5 minutos, este video, porque aquí es que está clarísimo. Y vamos a ver lo que va a hacer el Partido Popular, porque esos sí son mala oposición. Aquí está. Actuado cuando corresponde actuar. En enero del 2025, en febrero del 2025, en marzo del 2025, en abril del 2025, mientras se atendía el gabinete, nombramiento que no cumpliera con los requisitos.
lo fiscalizábamos, sea el que sea, sin ningún problema, lo que no hacen los populares. Lo que no hacen los populares. Así que si hubiese algo que nos moviera a profundizar en el tema de la Secretaría de la Familia cuando trabajaba en el Departamento de Salud, lo hubiésemos hecho sin ningún problema. De hecho, cuando el Departamento de Justicia trató de citar de una manera incorrecta a los compañeros del Partido Popular, este servidor salió en defensa de ellos para proteger las prerrogativas que tienen como senadores. Lo que no hubiesen hecho jamás por alguien de otro partido. Y entonces estuvieron reclamando que se reabriera una investigación. Y yo no menosprecio ese planteamiento, creo que es un planteamiento válido. Pero después de tanto ruido, fueron allá y cuando se les dijo qué información tienen nueva, adivinen, nada de nada. ¿Y qué testigos tienen? Pues ninguno. ¿Y qué otras evidencias pueden mostrarnos para de alguna manera proceder? Pues ninguna. Gestión provocada por este servidor cuando le planteamos al Departamento de Justicia que no citara su pena de desacato o exigiéndole producción de documentos a los compañeros del Partido Popular. Reunión que se la conseguimos nosotros, haciendo el reclamo. Y entonces, llevan 2 semanas con el tema de Susan Roy. Y no han producido un solo documento, una sola evidencia, un solo testimonio. Pero lo que es más, miren, el Departamento de Justicia, a insistencia del Senado, del Pleno del Senado, realmente reabrió la investigación. Y en el día de hoy se nos envió una carta por la Secretaría de Justicia sobre la investigación. Carta que fue enviada a todos y cada uno de los compañeros del Senado y que está en la página cibernética del Senado y que se le va a enviar a todos los miembros de la prensa, donde detalla a la Secretaría de Justicia que le dio el expediente a otro fiscal, que ese fiscal examinó la prueba documental, los testimonios que ofrecieron, que entrevistó testigos a los que habían sido entrevistados originalmente por el Departamento de Salud, el licenciado Verdiales y otros adicionales, que atendió a los compañeros del Partido Popular y que luego de esa evaluación no hay ninguna evidencia nueva que de alguna manera sugiera que corresponde abrir la investigación o reabrir la investigación del tema este del contrato que se otorgó en el Departamento de Salud. Pues entonces, ¿qué hizo el Partido Popular? No, pues entonces vamos a... Es que se perjuró. Entonces, bueno, pues nosotros solicitamos al Departamento de Justicia, con la autorización del Pleno, que nos indicara si en algún momento fue notificada la señora Susan Roy, formalmente, de que era persona de interés, tarjeta o algo por el estilo. Entonces, lo que el pasado Senado no hizo, el Senado Popular, o ahora, y que nos acreditara eso. ¿Por qué? Precisamente para verificar si había dicho la verdad o no cuando contestó el cuestionario al Senado de Puerto Rico. La respuesta del Departamento de Justicia fue que no, que ninguna agencia del gobierno de Puerto Rico le notificó formalmente a ella que era tarjeta o persona de interés en ninguna investigación administrativa o criminal. Por lo tanto, cuando contestó específicamente esa pregunta, pues dijo la verdad. Pues entonces, ¿qué dijo el Partido Popular? No, pero es que ella fue con abogados. Con abogados fueron ustedes el otro día. Con abogados fueron ustedes al Departamento de Justicia en la reunión que nosotros le conseguimos. Ha actuado cuando corresponde actuar. En enero del 2025, en febrero del 2025, en marzo del 2025, en abril del 2025, mientras se atendía el gabinete,
Nombramiento que no cumpliera con los requisitos, lo fiscalizábamos, sea el que sea, sin ningún problema, lo que no hacen los populares. Lo que no hacen los populares. Así que si hubiese algo que nos moviera a profundizar en el tema de la Secretaría de la Familia cuando trabajaba en el Departamento de Salud, lo hubiésemos hecho sin ningún problema. De hecho, cuando el Departamento de Justicia trató de citar de una manera incorrecta a los compañeros del Partido Popular, este servidor salió en defensa de ellos para proteger las prerrogativas que tienen como senadores. Lo que no hubiesen hecho jamás por alguien de otro partido. Y Entonces, ustedes se pueden imaginar cuando una escucha a Tomás Rivera Schatz, primero estableciendo que en el 2021 el público, el país sabía lo que estaba pasando con Susan Roy Fuertes. Lo primero que hace mal Tomás Rivera Schatz es desmentir a su propio testigo. A ese que lo puso en un media tour diciendo que Susan Roy Fuertes había hecho eso y que él lo había referido a justicia y que su secretario del Departamento de Justicia no hizo nada. Al primero que destruye en esa locución, Tomás Rivera Schatz, es a su testigo y asesor, Carlos Mellado. Lo segundo que hace increíblemente Tomás Rivera Schatz, decir y exonerar de que cometió perjurio. Después de verdugo, ahora se convierte en el abogado de defensa. Tomás Rivera Schatz, de Susan Roy Fuertes. Que Susan Roy no cometió perjurio cuando dijo que no sabía que había sido referida al Departamento de Justicia. Y trata de rehabilitar a Susan Roy Fuertes diciendo: yo le pregunté a Justicia y Justicia hizo la reinvestigación, porque él se atreve, tiene la babilla de decir que se reinvestigó la causa. Y la rehabilita cuando dice que Justicia en su reinvestigación determinó que nunca se le había dicho a la secretaria que ella había sido una referida al Departamento de Justicia y que estaba bajo investigación por ese asunto. Pero Tomás Rivera Schatz, si eso fue lo que dijo su testigo Carlos Mellado. No sé a cuántos programas de televisión fue, incluidos de entretenimiento, a decir lo que ustedes querían decir porque pensaban que esta era la próxima piquita que iban a lograr contra el gobierno de Jennifer González. Así de trampa es este gobierno. Y se atreve Tomás Rivera Schatz a consumir el tiempo del pueblo de Puerto Rico, el dinero del pueblo de Puerto Rico, en un hemiciclo 19 minutos, 19 segundos, a decir estas falsedades. Pero tenemos más, Tomás Rivera Schatz. Cuando usted dice después de tanto ruido, pero si el ruido lo hicieron ustedes. El ruido lo hicieron ustedes, Tomás Rivera Schatz. Ustedes fueron los que establecieron esto como noticia, porque es parte del plan para seguir minando el gobierno de Jennifer González. No porque ella sea popular, porque es PNP, pero ustedes no los está dejando guisar. Y esta es la pelea entre unos y otros por lo mismo, el control de los contratos. En 19 minutos, 19 segundos, Tomás Rivera Schatz se atrevió a decir que la culpa de que tengamos una Junta de Control Fiscal es del Partido Popular. Perdóneme, Tomás Rivera Schatz. No se olvide que el que era comisionado residente cuando Alejandro García Padilla era el gobernador, era Pedro Pierluisi. Y que fue exactamente Pedro Pierluisi el que aprovechó su turno en Washington para hablar a favor de la Junta y convenció, o estaban convencidos, Alejandro García Padilla y el Partido Popular. No fue el Partido Popular solo, fue en contubernio con ustedes, como siempre, con su gobernador preferido, Pedro Pierluisi. Preferido a veces, porque recordemos, las lealtades de Tomás Rivera Schatz caducan, igual que las de Pedro Pierluisi. Son palabras de ellos mismos.
Pero a eso también trae una línea quizás la más peligrosa con todo el asunto de Susan Roy Fuerte. Y es que Tomás Rivera Chats dijo, no lo veo aquí, pero lo voy a buscar porque ustedes lo tienen que escuchar, ese sí es mucho más corto, 54 segundos. Tomás Rivera Chats dijo que la reforma de la policía está en el hemiciclo del Senado, el hemiciclo del Senado del 2026, Partido Nuevo Progresista en el poder, en el Ejecutivo y en el Legislativo, el presidente del Senado, que fue en la administración de Aníbal Acevedo Vilá y Sila María Calderón, que se trajo la reforma de la policía, la sindicatura, que fue cuando empezó el movimiento. Pues yo tengo que recordarle a Tomás Rivera Chats que Sila María Calderón fue gobernadora del 2000 al 2004 y el Aníbal Acevedo Vilá 2005 al 2008. Que no fue en ese momento, aunque hay hallazgos que están relacionados con aquellas dos administraciones. Pero imagínense si fue el Partido Nuevo Progresista en el poder cuando se asumió la sindicatura de la policía, que quien representó a Ricardo Rosselló Nevares, gobernador en el 2017, Tomás Rivera Chats, en relación al pleito de sindicatura, fue nada más y nada menos que María Domínguez, la que era fiscal federal. ¿Les gusta o no a ustedes los federales? Ahí estuvieron. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo Tomás Rivera Chats en el hemiciclo donde estaba presente el portavoz alterno de la mayoría del Senado, Gregorio Matías. Vamos a escucharlo y volvemos al análisis. Por la reforma policial, que se notificó de las violaciones de derechos civiles y se ubicó un monitor sobre la Policía de Puerto Rico, y en aquel informe se dejó claro que porque los gobiernos de Sila Calderón y Acevedo Vilá no llenaban las posiciones de supervisión de rango, había tantas violaciones de derechos civiles. Esto fue bajo el gobierno de Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, que destruyeron a la Policía de Puerto Rico. Por si eso fuera poco, bajo el gobierno de Alejandro García Padilla fue que se aprobó la legislación con... ¿Ustedes saben quién controla el Senado? Los populares. Y no hicieron nadita de nada, porque siempre han sido unos buenos para absolutamente nada. Ese es el récord. Cuando quieran, lo examinamos con detenimiento. 2021, 2022, 2023, 2024. 4 años y 0. Bueno, no sé si lo escucharon, porque pensé que estaba mal identificado, pero bueno. ¿Qué dijo Tomás Rivera Chats? Que fue Sila María Calderón, lo que ya les dije. Pero sobre todo dice que los problemas de los abusadores en la policía de Puerto Rico vinieron porque Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá no habían nombrado a los supervisores que tenían que nombrar. Pero Tomás Rivera Chats, bendito sea Dios, usted está diciendo eso, hablando de soga en casa de Lorcao. Ustedes saben quién es el que mínimamente ha tenido o tuvo tantas y tantas situaciones de violación de derechos civiles contra sus hermanos dominicanos en el pueblo de Río Piedra, que le costaron a la policía miles de dólares en demandas? El hoy portavoz alterno de la mayoría en el Senado, Gregorio Matías,
11 querellas administrativas, acusación de xenofobia en el 2016, acusación sobre abuso policíaco, acusación de disparar 2 veces a una misma persona, conducta inmoral, conducir sin marbete, violencia doméstica, amenaza, incitar a la violencia y negligencia. Tomás Rivera Chats, no se puede en Casa del Hurcal hablar de soga. Porque allí estaba el que usted en otro momento de esos 19 minutos dijo que era el más que le había presentado proyectos a favor de la policía, el mismo que violó los derechos civiles de los ciudadanos dominicanos en Río Piedras. Usted sabe lo que pasa, Tomás Rivera Chat, la amnesia no puede ser selectiva. No puede ser selectiva la denuncia y la acusación de cuando me toca a mí no y cuando le toca a ustedes sí. Porque eso es lo que está haciendo el Partido Nuevo Progresista con el pueblo. A mí no me importa, porque yo me voy a llevar los bolsillos llenos de dinero, con mi salario y lo que sobre de lo que me den los donantes. Y no me importa dónde tú vivas, porque yo tengo una casa en Trujillo Alto, porque tengo una finca en donde guardo los caballos en Río Grande, porque tengo otra finca en Isabela. Y a mí no me importa si al lado de tu casa hicieron un portón para que tú no puedas entrar a la playa. Y hablar de la reforma de la policía, de la sindicatura por violación de derechos civiles contra los ciudadanos en Puerto Rico, delante de Gregorio Matías, es mentirle al país asquerosamente. Es faltarle el respeto a la decencia de la política puertorriqueña, si es que en algún momento ustedes y los que están, la están ejerciendo. Así es que yo creo que un poquito de más capacidad de encontrar algo que ustedes parece que nunca han encontrado. Lo que usted dijo es verdad. Nadie le va a creer a muchos políticos del Partido Popular que hicieron algo. Mucho menos le van a creer a ustedes. Con eso nos vamos. Gracias por estar. Recuerden, esa es la evidencia. Aquí Tomás Rivera Chats no puede estar diciendo que nosotros estamos trayendo. No. Nosotros estamos trayendo precisamente la información que parte de la evidencia. Ahí están los titulares, ahí están las historias, ahí está lo más importante, la vergüenza que ha tenido el periodismo de tener que decirle al país y recordarle a cada momento que eso es lo que hacen sus políticos con ellos. Allá ustedes, cuando se sentaron ayer a disparar de la baqueta en 19 minutos y le hablaron de soga en Casa del Hurcal. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, pueden ir a bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com. Allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en Bonitas Radio, Periodismo 21 ATH Móvil. Bonitas Radio por un lado y Periodismo 21 por otro. Envío de cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico. 00919-4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Éxito. Gracias por estar. Mañana es otro día. Yo espero que no haya nada, pero mañana no creo que vaya a poder estar. Quizás puedo hacer un programa corto bien temprano. Tengo mañana a mi madre a estar con ella en sus citas médicas, así es que agradecida porque mañana sintonicen, quizás un poco más temprano, lo decido esta tarde. Y si no, pues nos vemos el viernes. Que la pasen bien. Buen día. Pendiente a las noticias y pendiente a las redes de Bonitas Radio. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía. 70 años sirviendo bien. Vega Coop. De tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.
Este programa fue traído